Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos los compañeros, tanto virtual como presencialmente. Les damos la bienvenida. En el día de hoy nos acompaña nuestra querida Andreía y vamos a hacer la conferencia el doctor Becerra, médico de los pobres. Para los que no conocen a Andreía, ella es brasilera, pero está radicada en la ciudad de Miami. Es una incansable trabajadora y divulgadora de la doctrina espírita, directora de la editora que distribuye los libros espíritas en los Estados Unidos y en el mundo. Es la encargada de divulgar las obras de Divaldo Pereira Franco para beneficiar la obra social La Mansión del Camino. Es la directora de eventos de la Federación Espírita de la Florida. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Andreía y antes de comenzar, vamos a hacer una oración que le vamos a pedir el favor a nuestro querido Johnny que nos la regale. Buenas tardes para todos. Y vamos a cerrar los ojos. Nos disponemos todos, presencial y los que están virtualmente, con respeto, en una muy buena posición. Elevamos el pensamiento a Dios, a la infinita sabiduría divina, nuestra causa primera de todas las cosas. Te agradecemos, Padre Celestial, por este día, por la oportunidad de encontrarnos aquí reunidos, por el aprendizaje que nos da la doctrina espírita. Envolvemos a todos los espíritus necesitados, a todos los enfermos, carnales, a los recién desencarnados. Que nuestra energía llegue a ellos, que les dulcifique su dolor, que puedan mejorarse moralmente, físicamente. Padre Celestial, te recordamos, te amamos siempre, todos los días. Maestro Jesús, que envuelves con tu vibración nuestro planeta Tierra, te lo encomendamos para que haya paz, para que todos los sistemas bélicos sean reducidos, para que el pensamiento de los líderes mundiales lleguen pensamientos buenos, pensamientos donde pensemos en la humanidad, en donde no nos hagamos daño. Te pedimos por nuestro país, por Colombia, por todas sus situaciones, por la ola invernal que está pasando, por todos los países de Latinoamérica que también están sufriendo esta ola invernal, por todos los muertos que han padecido esta ola en Venezuela y en otros países. Y te pedimos, Padre Celestial, que entendiendo todos esos cambios climáticos, nos adecuemos también las empresas, nuestras formas de vivir, para que no dañemos nuestro planeta. Maestro Allan Kardec, te pedimos la iluminación para nuestra conferencista Andri, y que sea llena de conocimiento, de sabiduría, que esté despejada su mente y que nos pueda aportar mucho su conocimiento, que nosotros seamos mentes abiertas y que aprendamos en el día de hoy. Que así sea. Bueno, ya puedes empezar, Andreía. Mucho gusto. Gracias, Johnny. Mucho gusto estar con ustedes. Mi profundo agradecimiento a los amigos que se encuentran, también a Rutas de Luz por la invitación, a mi querida hermana Piedad, y ya voy a pedir perdón por mi portuñol, una mezcla de portugués con español, porque como ha dicho el amigo y nuestra amiga Piedad, yo soy de Brasil, pero vivo acá hace un tiempito en Miami, 33 años. Entonces yo creo que puso aprender un poquito con los amigos que hablan español aquí en Miami y voy a intentar hacer el mejor que puedo.
Cuando Johnny estaba haciendo la prece y él menciona que debemos orar por la América Latina, todos los países que fueron mencionados, y de inmediato pensé en esta figura de doctor Becerra de Meneses, el médico de los pobres, porque nosotros aprendemos que él es la figura importantísima, responsable por la divulgación, por todos que lloran en los países de la América del Sur, del norte también, norte, y todos los corazones que se colocan a servicio de divulgar la doctrina espírita. Entonces vamos a mantener esta imagen de ese espíritu tan querido en nuestras mentes también, porque Él es el médico por excelencia, que conoce todas las nuestras necesidades. Divaldo Franco, que muchos de ustedes ya conocen, el medio espiritista de Brasil, una vez le pregunté, ¿cómo se presenta Dr. Becerra de Meneses? Y él dijo que es como un sol, porque él consigue irradiar como los rayos del sol para todos los lados, para todos los puntos. Es un espíritu tan grande, tan bello, pero su humildad, la capacidad de amor es tanta que no hay distancia para este espíritu, en especial cuando varias personas llaman por ello en el mismo tiempo, porque necesitan de una medicación, porque necesitan de sanar el dolor, porque necesitan de apoyo cuando están en el hospital. Entonces, imagina cuántas personas no pide por la presencia de Dr. Becerra de Meneses. Y por no poderse dividir, ¿no? Y estar en varios puntos al mismo tiempo, su pensamiento y la emanación de su corazón tan grande consigue llegar hasta todos. Y también con los mensajeros que trabajan con ello para poder ayudar a todos los que sufren. Bueno, para ayudar en los pensamientos de hoy, en nuestro estudio, nosotros buscamos bastante apoyo en un documento que se llama Anuario Espírita de 2009, que se está online también, y los fatos fueron averiguados para tener la certeza que son verdaderos. Y nosotros gustaríamos de agradecer bastante porque fue un homenaje que se había sido hecho para Dr. Becerra de Meneses. Él es conocido como Dr. Adolfo Becerra de Meneses y nació en 1831, como vemos en esta presentación, desencarnando en el 1900. Considerado como un cristiano espírita, político impoluto y un médico humanitario que vivía de acuerdo con las leyes de Dios. Y tenía también como su principal bandera dos palabras, humildad y caridad. Era así que él tentaba vivir y la naturaleza de su espíritu era también en una manera que estaba siempre reflejando en todas sus acciones con la voluntad de ayudar a todos. Y por eso fue dado el título de médico de los pobres, porque no había interés, había un desinterés completo y un amor y una dedicación enorme por la humanidad. Bueno, yo voy ahora a compartir algo con ustedes que aprendí ayer, que se consta en la Revista Espiritista de 1868. Vamos a lembrar que Becerra de Meneses nació en 1831. Y esa es la mensaje que el Espíritu había traído para Allan Kardec
y que fue publicado en esta revista en 1868. Y él decía así: el Mesías que debe presidir el gran movimiento generador de la tierra ya nació, pero aún no ha revelado su misión y no se nos permite decir ni su nombre ni el país donde mora. Se declarará por sus obras y los hombres temblarán ante su voz poderosa, porque el número de los justos es aún muy pequeño. Y hay dos personas que yo no puedo decir el nombre por respeto de la información que nos fue dado, que sí confirmaron, dos medios que sí confirmaron que los espíritus estaban hablando de Dr. Becerra de Meneses. Entonces, como cuando vemos la fecha del 1868, ¿no? Y él nació en 1831, ya podemos ver que él ya estaba activo con la voz porque fue político, un político limpo, bueno, un político impoluto. Y como cristiano, antes de ser espírita, ya tenía la base religiosa católica, como muchos de nosotros, tenía a Jesús como su ejemplo mayor de vida. Y la manera de que vivía, su bondad, la manera en que amaba a los otros, era una manera muy, muy única. Y es por eso que los espíritus decían que los hombres temblarían ante la voz poderosa, porque no era una voz vacía, pero llena de caridad y llena de amor. Entonces, para nosotros entender un poco y comprender de una forma más profunda la vida, el sacrificio, su amor a la humanidad, su tarea, su misión, es importante que nosotros visitemos un libro muy, muy rico de informaciones sobre Brasil, que se llama Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, dentro del cual el actor, él es espíritu Humberto de Campos, y que fue hecho a través de la mediunidad de Chico Javier. Y entonces nos fue presentado esta figura magnífica. ¿Por qué nosotros tenemos esta apreciación por Becerra de Meneses? ¿Por qué tenemos este amor? Yo mismo, desde mucho tiempo, nosotros siempre hablamos con los otros. ¿Quién es su espíritu, su espíritu mentor favorito? ¿No? Y muchas personas van a decir, Juana de Ángeles. Otros van a decir, André Luis, Emmanuel. Bueno, yo soy una que tengo Becerra en mi teléfono, porque es una figura que yo tengo como referencia del hombre, de la mujer de bien, como se consta en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, acá está la introducción que Humberto de Campos nos trae. Descenderás, ese es para decir a Becerra antes de reencarnar, descenderás a las luchas terrestres con el objetivo de concentrar nuestras energías en el país del cruceiro, dirigiéndote hacia el blanco sagrado de nuestros esfuerzos. Agruparás a todos los elementos dispersos con las dedicaciones de tu espíritu, a fin de que podamos crear nuestro núcleo de actividades espirituales dentro de los elevados propósitos de reforma y generación. No necesitamos encarecer a tus ojos la delicadeza de su misión, mas con plena observación del código de Jesús y con nuestra asistencia espiritual, pulverizarás todos los obstáculos, a fuerza de perseverancia y de humildad, consolidando lo primordial de nuestra obra, que es de Jesús, en el seno de la patria de su evangelio. Si la lucha va a ser grande, considera que no será menor la compensación del Señor, que es el camino, la verdad
y la vida. Bueno, escuchar esas frases de esos espíritus, ya avisando a él que la misión no sería fácil, que iría demandar de él muchos sacrificios. Y asimismo, sabiendo que estaría como que mergulhando en un océano de la doctrina espírita para ayudar el movimiento espiritista que crecía, nosotros comenzamos a realmente a entender cómo es grande ese espíritu. Entonces fue cuando él reencarnó en el 29 de agosto de 1831 en Riacho do Sangue, que se encuentra en el estado de Ceará, en Brasil. Y nosotros vamos a observar la base católica de sus padres, Antônio Becerra de Menezes, y la mamá, Fabiana de Jesús María Becerra, que tenían una buena situación económica por poseer ganaderías, pero por ser muy buenos también, la fortuna que ellos tenían se acabó, porque ellos también tenían la conducta de un corazón bondadoso, de querer siempre verificar que los otros estaban bien cuidados. Entonces donaban de sí propios, mismo sabiendo que no tenían la situación económica como tenían antes, con mucho dinero, ¿no? Y nos van a decir que llegaron a una situación que apenas tenían el necesario para mantener a los hijos mayores que estaban estudiando las leyes y al pequeño Becerra de Menezes, el menos favorecido que estaba terminando su curso de escuela preparatoria. Entonces, él buscaba consolo en una religión para poder tener la sustancia del alma, para poder continuar con los sacrificios que visitaban a él, porque su vida sería totalmente de sacrificios, de maneras distintas, diferentes. Entonces él comenzó a leer la Biblia, meditando sobre el contenido que tenía en la Biblia. En aquella época, en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, había una ambiente muy favorable para la homeopatía. Dando pasado el tiempo, apareció el espiritismo, porque los libros de Allan Kardec empezaron a ser traducidos del francés para el portugués, y entonces comenzaron a llegar, y con las obras llegando, claro, que también hubo las polémicas, las controversias apasionadas que se encendían cada vez más. Y cuando Kardec partió, cuando se murió, es como que había dejado un inmenso grupo de espiritistas sin una orientación. Imaginamos eso hoy. ¿Quién es la referencia para el movimiento espírita? Nosotros podemos tener varias respuestas. Y como estamos en los Estados Unidos y solamente crecemos de la manera que crecemos por causa de la visita de nuestro Divaldo Franco, hoy que está con 95 años, yo pienso siempre cómo será cuando nuestro amado Divaldo parte al Padre Espiritual. ¿Cómo estaremos nosotros? Porque él también va a dejar un inmenso vacío para todos nosotros. Vamos a pensar quién seguirá siendo nuestra orientación. Y entonces nos vamos a ver que cuando llega Becerra de Menezes y él empieza a leer, fue le dado como regalo un libro, el libro de los espíritus, y él tiene la coraje de abrir en cuanto estaba en la ciudad y estaba indo para estaba retornando del trabajo para su hogar. Él entonces decidió abrir el volumen del libro de los espíritus y pensó con él mismo, bueno, Dios no me va a castigar, no me voy al infierno solo por leer esto. Y entonces empezó a leer el libro de los espíritus. Él llegó como aquel que traía la orientación, porque nosotros vamos a ver de aquí a poquito cómo
el trabajo a la Federación Espírita Brasileña no solamente había dado el apoyo necesario para los brasileños, como también eso se fue como un eco para el mundo todo. Y así también es lo que pasó con nosotros acá, usando a Geraldo Franco como un ejemplo de orientación. Nosotros vamos a tener siempre estas presencias en nuestras vidas, porque los espíritus bondadosos quieren que nosotros nos sintamos seguros para seguir en el trabajo que nos fue confiado. Entonces, aquí está lo que Becerra escribía más tarde, después de leer el libro de los espíritus. Leía, mas no encontraba nada que fuese nuevo para mi espíritu. Entre tanto, todo aquello era nuevo para mí. Yo ya había leído y oído todo lo que se hallaba en el libro de los espíritus. Me preocupé seriamente con este hecho maravilloso y me decía a mí mismo, parece que yo era espírita inconsciente o, como se dice vulgarmente, de nacimiento. Y muchos de nosotros, cuando fomos dados el regalo de un libro o empezamos a ir al centro espiritista o entonces escuchamos una charla por la primera vez, muchos de nosotros vamos a decir, bueno, es como si yo ya sabía de esto, ya había escuchado esto. Y eso nos muestra que como Becerra de Menezes fue preparado con los espíritus espíritas para reencarnar y tener esa importancia para todos nosotros, nosotros también recibimos orientaciones antes de reencarnar. Porque mira qué interesante que nosotros estamos vivos en un tiempo muy importante de la historia de la Tierra, que es el momento de transición. Estamos saliendo del mundo de pruebas y expiaciones para de la regeneración. Y es muy importante esta vida presente que nosotros tenemos. Es quizás la más significante de toda nuestra historia en cuanto a espíritus inmortales. Esta es la más importante. Y no solamente eso, reencarnamos con esta bendición de tener la doctrina espírita para nos ayudar. Y es por eso que muchos de nosotros vamos a decir la misma cosa. Es impresionante que como cuando yo encontré la doctrina espírita, yo tenía 14 años y fue aquí en los Estados Unidos. No sabía de nada en Brasil, porque mi padre era americano y no había una religión decidida en mi casa. Él pensaba que yo tenía que decidir mi futuro. Esa no es una cosa que yo sería una sugestión para los padres hoy, pero él hizo conmigo que decía que yo iba a decidir cuando adulta, pero yo decidí cuando niña, con 14 años, adolescente, y la doctrina espírita llegó en una parte, una fase muy importante para el desenvolvimiento de mi alma. Y nosotros vamos a hablar sobre eso de aquí a poco también, porque el doctor Becerra de Menezes, la importancia de él también era sobre por qué nosotros tenemos que tener la evangelización espírita para los niños, para la mocedad, para la juventud. Y entonces, cómo es importante poder inserir los contextos de la doctrina espírita, porque los jóvenes, los niños, están también reencarnando preparados para recibir esas semillas que van a brotar y serán el futuro de la divulgación de la doctrina espírita. Entonces, nosotros vamos a ver un texto de André Luiz de Andrade Ruiz en este Anuario Espírita de 2009, en que él va a decir así para nosotros. El cristianismo de 19 siglos ya se había olvidado de aquel Jesús que comía con las prostitutas y los miserables, que tocaba las llagas abiertas, que lloraba junto a los que sufrían, que tenía compasión por el dolor, principalmente por estar junto a él. Había transformado a Jesús en una estatua, en un simbolismo ancestral de un ícono religioso
bajo cuya sombra se realizaban ceremonias imponentes en templos faustosos, negocios lucrativos, conquistas violentas, dominaciones escabrosas. En el espiritismo, el médico de los pobres, Becerra de Meneses, encuentra la fuente cristalina que llega para saciar la ansia que él tenía de sentir, de saber, de vivir el Evangelio de Jesús. Entonces, ese Jesús que él buscaba, él encontró en la doctrina espírita, porque en él encontró el médico por excelencia, porque como médico también quería vivir dispuesto para el servicio con el Cristo. Él veía que ser médico no era una cosa vacía. Él, como nosotros sabemos, tiene el título de médico de los pobres porque se empobreció con su tarea de médico, porque daba lo que él tenía para los pobrecitos, para que él podrían comprar los remedios, para que él no necesitaban pagar la visita a doctor Becerra de Meneses. Llegó a regalar su anillo de su graduación como médico para una familia que necesitaba comprar los remedios y él decía, yo no tengo nada para te dar, pero mira, aquí está mi anillo, véndelo para que pueda comprar lo que necesitas. Entonces, es muy raro hoy ver médicos que se inspiran en el médico por excelencia, que es nuestro Mestre Jesús. Y así vivía nuestro querido Becerra de Meneses. Él, como nosotros vamos a ver, decía que su dedicación debería ser tamaña que él va a decir, un médico no tiene derecho de terminar una comida, ni de escoger hora, ni de preguntar si es lejos o cerca cuando un afligido le toca en la puerta. Aquel que no acude por estar con visitas, por haber trabajado mucho y hallarse fatigado, o por ser medianoche, mal el camino o el clima, quedar lejos o en casuchas. Aquel que sobre todo pide un automóvil a quien no tiene ni siquiera con qué pagar los medicamentos, o que dice a quien le llora en la puerta que se busque a otro galeno. Ese no es médico, es un negociante de la medicina que trabaja para recoger el capital y los intereses de los gastos de formación. Aunque el hogar sea la escuela por excelencia. No tiene el texto, un minuto. Bueno, voy a terminar porque no creo que la slide está acá. Bueno, es eso mismo. Esa fue lo que dijo Becerra de Meneses. Y cuando yo estaba preparando el estudio, yo empecé a me recordar de una situación que nunca más viví con un médico. Fue en 2014, cuando mi padre empezó a pasar muy mal y nosotros lo llevamos al hospital porque no estaba diciendo cosa con cosa. Y cuando llegamos allá, con los exámenes, descubrieron que mi padre estaba con un tumor en el cerebro y que el lugar de origen en su cuerpo fue el pulmón. Mi padre fumó por 41 años y mismo después de haber parado por casi 25 años, él sí, infelizmente la enfermedad llegó, pero nosotros que aprendemos sobre el perispíritu y los resgates que nosotros podemos hacer, fue una dádiva para mi papá y él mismo reconoció eso en los 5 meses que se quedó enfermo y desencarnó. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, fue necesario hacer un examen, una biopsia, para saber qué tipo de cáncer, para poder saber cómo tratar. Y mi padre fue a la cirugía porque tenía que ser colocado para dormir, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Anestesia, yo creo que es así. Piedad puede me
corregir después. Y entonces hicieron. Y el médico, un señor que me parecía tener uns 70 años, los pelos todo blanco, lleno de pelo, y los ojos azul, bien clarito como el cielo. Y entonces él se aproximó después de la cirugía para sacar un pedacito del tumor y saber lo que eras. Y ya sabiendo de la gravedad, de la severidad de la enfermedad de mi papá, se aproximó de mí y segurando las lágrimas, porque veía en mis ojos las lágrimas, porque yo, como si yo ya sabía los resultados, porque la espiritualidad nos prepara a todos cuando algo como eso se va a suceder. Somos como que avisados, preparados, fortalecidos, mismo cuando no hay la cura, no hay como sanar, nosotros somos preparados. Entonces, en el fondo de mi alma es como que yo ya sabía. Y cuando se aproximó, yo aseguraba las lágrimas porque tengo eso que tiene que ser fuerte, ¿no? Para no dejar a los otros preocupados. Y él llegó y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Y él me dijo, mira, esa es la situación de su papá. Y yo dijo, ¿y qué hacemos? Bueno, con tratamiento, él vive por 8 meses a 1 año. Sin tratamiento, vive de 5 meses a 8 meses. Y me dio un abrazo. Nunca, acá en los Estados Unidos, no, los médicos no abrazan, no tocan, porque tienen miedo de ser procesados por abusos sexuales, lo que sea. Los Estados Unidos es una cosa tremenda, porque todo se procesa, todo es una cosa para buscar el abogado, para procesar a una persona por dinero. Pero él veía el dolor en mi cara, en la fase, y me abrazó. Y allí yo empecé a llorar. Ese es el médico por excelencia, que entiende el dolor del ser humano, los sacrificios, la lucha que sería los próximos meses, no solamente para los familiares, pero especialmente para los enfermos. Y entonces fue una cosa muy interesante. Y yo nunca me voy a esquecer o me olvidar de este médico, porque su abrazo fue todo lo que yo necesitaba, porque me había visto como ser humano. Y así eras, doctor Becerra de Meneses, de una capacidad de amor impresionante. Él tenía 7 hijos. Muchas personas no saben, se casó 2 veces. En una situación que hubo, que su hijo estaba con mucha fiebre, estaba bien enfermo. Y había una persona que en la noche fue a llamar al doctor Becerra de Meneses. Y él estaba con la situación de 2 niños. Su hijo, que estaba con una fiebre muy grande y muy enfermo en su cama, y el otro, que estaba también para morir si doctor Becerra no fuera a estar con ellos. Y tuvo que decidir entre los 2. Y tú sabes que él escogió al otro niño. Dejó a su hijo con la esposa y dijo, yo vuelvo en algunas horas. Porque tenía una confianza irrestricta en Dios. Y hizo una oración. Dios, Padre nuestro, dejo contigo mi hijo para que puedas ejercer mi función como médico para el otro. Y fue. Y cuando él llegó, su hijo estaba bien. Entonces, es increíble. Porque doctor Becerra de Meneses vivió entre nosotros en carne y vive, sigue viviendo con nosotros, nos mostrando que todos nosotros tenemos la capacidad de enfrentar los pesados fardos del alma, pero no hay como hacerlo sin amor, no hay como hacer sin comprender la importancia de la vida, no hay como enfrentar todos los obstáculos sin entender la importancia de la presente encarnación, sin pensar que los otros son más importantes do que nosotros. Tenemos que pensar que son importantes y que muchas veces el dolor del otro es mayor do que la nuestra y que precisamos parar de pensar solamente en nosotros y empezar a vivir para los otros
como hizo el Maestro Jesús, nos trayendo el ejemplo de que el amor es una acción, no es simplemente algo que se dice, yo te amo, yo te quiero. Es una acción, es colocar en práctica, es cuidar de los otros. Y así hecho Doctor Becerra de Menezes. No una leyenda, no solamente algo para leer y nos encantarnos, no una historia que se cuenta de una generación para la próxima, no, es una verdad para ser vivida. Y entonces nosotros precisamos pensar en la importancia de Doctor Becerra de Menezes. A empezar con la evangelización, como nosotros estábamos diciendo. Después vamos a narrar un fato muy lindo que se pasó cuando el Dr. Becerra desencarnó. Pero por ahora vamos a empezar con la importancia de él para nosotros hoy. Seamos trabajadores espíritas o no, no importa, nosotros vamos a ver. En primer lugar, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña 2 veces, porque cuando salió, pidieron para él que él volviese lo que hizo. Fue y es coordinador espiritual de las acciones dedicadas a la unión de los espíritas y la unificación del movimiento espírita. Mira que Colombia es el país que creo que está en segundo lugar en divulgación de la doctrina espírita. Yo creo que Brasil y Colombia están casi igual en la cuestión de la divulgación de la doctrina espírita. Nosotros ya visitamos, sabemos de los grupos que están allá, sabemos de los trabajadores, de la dedicación, de los diferentes grupos, de la Confecol, de otras organizaciones que hay, como sabemos también en Brasil, como sabemos lo que hay en los Estados Unidos, en la Francia y en otros países, por estarmos trabajando con la divulgación del libro. Pero lo que nosotros no sabemos es cómo tener la solución para que el movimiento espírita siga la unificación que el Dr. Becerra de Menezes nos ha sugerido para que podamos trabajar juntos. Porque hay competiciones, porque hay problemas entre nosotros, porque hay la vaidad, porque nosotros nos quedamos como que con envidia del otro. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando hay tanto trabajo para hacer y Jesús nos invita a todos y todos nosotros tenemos cualidades distintas que sabemos trabajar haciendo nuestra función, nuestro papel, cada uno, pero unidos en el proceso de unificación, la diseminación de la doctrina espírita será como los espíritus superiores desean que sea hecho. Entonces, Dr. Becerra de Menezes comprendió la adolescencia como una fase muy importante para el espíritu. Porque él va a decir, en la adolescencia es cuando el espíritu recobra su naturaleza y se muestra tal como era. Yo me quedo imaginando qué sería de mí sin la doctrina espírita cuando yo tenía 14 años. Porque tenía, sí, claro, todas las inseguridades, todos los problemas, todos los obstáculos, las tentaciones, todo lo que puede hacer un adolescente caer, quizás en las drogas, quizás en las prostituciones, quizás en el suicidio, en el bullying que causa suicidio, es una fase muy importante. Y es por eso que el Dr. Becerra de Menezes también trabaja con los las organizaciones de evangelización para traer la importancia, porque él sabe, reconoce que el beneficio del estudio y la vivencia de la mensaje desde la fase de la infancia, si posible, es lo que va a hacer una acción preventiva que evitará caídas en el error para el espíritu inmortal, nuevos desastres morales, y que con Jesús, cuando la crianza, el niño, la niña, cuando el adolescente aprende con Jesús los emprendimientos de amor y con Kardec la fuerza de la verdad que la doctrina espírita nos trae, nosotros vamos a tener una orientación completa y un equilibrio
para la conducta del adolescente y de los niños. Entonces, eso es lo que él va a decir para nosotros. Aunque el hogar sea la escuela por excelencia, con los padres, con los abuelos, con los tíos, como sea, los padres jamás deberán descuidarse de aproximarlos a los servicios de la evangelización, en cuyas benditas actividades se propiciará la formación espiritual del niño y el joven delante del porvenir. Entonces, yo estaba viendo un video que Alberto Almeida puso hoy está haciendo el encuentro de los amigos del Jardín de las Oliveras. Es un encuentro bellísimo de este palestrante espiritista. Y un niño que se llama David, creo que tiene 7, 8 años, había dicho que estaba feliz en poder aprender, estudiar, que quiere ser un hombre de bien, quiere ejercer la función, no sé cómo se dice en español, perdóname, de bombero, de apagar fuegos, quiere salvar vidas, que es importante para él que tenga la educación con Jesús, porque yo soy un niño alegre, él estaba diciendo. Entonces nosotros empezamos a ver cómo los papás también ven la preocupación de que puedan moldarlo como un niño que eventualmente se tornará un adolescente, que eventualmente se tornará un adulto y que será un pedacito de la población, pero que con amor y con ese tipo de formación, de equilibrio de espíritu, será aquel que será parte de la nueva generación. Entonces, Dr. Becerra va a decir, la evangelización espírita infanto-juvenil así viene a estimular a todos para un trabajo arduo y comprometido en el campo de la implantación de las ideas libertadoras a que somos llamados a servir, por la victoria del conocimiento superior y por la vida de la conquista mayor. Y claro, aquí que nosotros vamos a ver que la institución espírita representa un equipo de Jesús en acción y va a tener que buscar las maneras prácticas para que pueda tener la evangelización para los niños. Y que quizás si no tiene, lo que el doctor Becerra de Menezes está diciendo es que nosotros tenemos que buscar el apoyo para tener eso en nuestro núcleo espiritista y que todos nosotros podemos nos dedicar a ese trabajo. Y si no tenemos esa voluntad de trabajar con los niños, hay otras personas que están esperando ser descubiertas para ese gran trabajo. Él también va a nos alertar que la tarea de la evangelización, de la educación del espíritu para los niños, para el adolescente, constituye un trabajo integrado en los objetivos del centro espírita y jamás como una actividad aparte. Entonces, si nosotros no tenemos en mente que será a partir de esos niños, de los jóvenes, que la doctrina espírita continuará, nosotros vamos a perder una oportunidad muy grande de preparar el futuro con esos niños para que continúe el trabajo de Jesús en la tierra. Y todos nosotros tenemos una manera de participarmos, de sermos solidarios, de sermos atentos con esta importancia de la realización de evangelización en la casa espírita. Y el doctor Becerra de Menezes nos llama a atención para esto, diciendo también, la tarea de la evangelización espírita infanto-juvenil es de más alto significado entre las actividades desenvueltas por las instituciones espíritas, en su amplia y valiosa programación de apoyo a la obra educativa del hombre. Si no fuese por la evangelización, el espiritismo, distante de su aspecto evangélico, perdería su misión de consolar. Entonces, vemos acá esta importancia. Y hay otra importancia también de Dr. Becerra que nosotros precisamos saber. Conviene recordar que otras iniciativas se han puesto en prácticas a lo largo del tiempo
desde el primer paso de Becerra de Menezes por la presidencia de la Federación Espírita Brasileña en 1889, cuando, al encontrar un mensaje de Allan Kardec, recibida por el médium Frederico Jr., un año antes, 1888, en cual Allan Kardec llamaba la atención sobre la necesidad de la unión de los espíritas y del estudio continuo, el estudio doctrinario y otras recomendaciones también. Entonces, Becerra de Menezes se preocupó dando esta oportunidad a la FEB, a la Federación Espírita Brasileña, para la elaboración de un documento que hoy existe, y yo creo que está en español también, que se llama Bases de la Organización Espírita. Es un documento que fue publicado en el Reformador de noviembre de 1904 y es tan actual en aquel año como es hoy en 2022. Entonces, la preocupación fue en crear en todos los estados de la Unión un órgano para que pudiese ayudar en la unificación, que comunicándose con los otros organismos pudiese mantener la armonía del movimiento espírita, con el objetivo de garantizar su unidad y, en consecuencia, la expansión segura del espiritismo. Esa es la importancia de Becerra de Menezes. Entonces, nosotros vamos a ver ahora, para terminar nuestros pensamientos, un mensaje que él ha traído para nosotros en 1975. Yo no había nacido, nací en 1978 y ya había ese mensaje para nosotros. Yo creo que quizás nosotros que nacimos, que reencarnamos después de esta data, de esta fecha, quizás tuvimos la oportunidad de leer y nos prepararnos, porque él dice así: en el trabajo de unificación, la tarea de la unificación en nuestras filas es urgente, pero no apremiante. Una afirmación parece contradecir a la otra, pero no es así. Es urgente porque define el objetivo que debemos alcanzar, pero no es apremiante, pues no nos compete violentar conciencia alguna. Entonces, él va a decir: mantengamos el propósito de hermanar, aproximar, confraternizar y comprender. Y, si es posible, establezcamos en cada lugar donde el nombre del espiritismo aparezca, cual palabra de luz, un grupo de estudio, aunque que sea reducido, de la obra kardeciana a la luz del Cristo de Dios. Yo, cuando estaba viendo la presentación, el video que ustedes nos han mostrado, yo empecé a pensar de la importancia de las rutas de luz, porque ustedes tienen todos los estudios de las obras kardecianas disponibles. Y es una cosa muy importante, porque hoy hay muchas cosas que están saliendo como libros del medium tal, de una persona desconocida, con cosas que no están alineadas, que no están como que en armonía con las enseñanzas de Allan Kardec, y ni tampoco fidelidad a Jesús. Y eso nos preocupa mucho, porque sin la base del estudio de la obra kardeciana, nosotros no conseguimos definir entre lo que es correcto o no, entre lo que está de acuerdo con la obra kardeciana o no. Entonces, es por eso que nosotros debemos estudiar. Y uno de los factores que más trae el crecimiento de la obsesión entre los trabajadores espiritistas es la falta de educación. Y es por eso que Allan Kardec y también Becerra de Menezes va a decir que es necesario, donde el nombre espiritismo aparezca, que hay un grupo de estudios, mesmo que sea pequeñito, mesmo que sea de 4, 5, 6 personas, no importa. En esta sala que estoy viendo allá, parece que un grupo pequeño, pero no es enorme, porque hay otros espíritus que están estudiando, aprendiendo juntos, que están desencarnados, quizás se preparando para reencarnar. Y es por eso que es tan importante. Y él continúa:
La doutrina espírita posee sus aspectos esenciales en una configuración triple, que nadie sea cercenado en sus anhelos de construir y producir. El aficionado a la ciencia, que la cultive con dignidad. En el dedicado a la filosofía, que enaltezca sus postulados, y quien se consagre a la religión, que divinice sus aspiraciones, pero que la base establecida por Kardec permanezca en todo y en todos, para que no perdamos el equilibrio sobre los cimientos donde se ha erigido la organización doctrinaria. Enseñar y además hacer. Creer y además estudiar. Aconsejar y además dar ejemplo. Reunir y además alimentar. Es indispensable mantener el espiritismo tal como fue entregado por los mensajeros divinos a Allan Kardec, sin compromisos políticos, sin convertir lo religioso en profesión, sin personalismos degradantes, sin el propósito de conquistar poderes terrenales transitorios. Si nosotros estamos notando que estamos en peligro, que estamos empezando a salir de rota y entrando en ese tipo de alerta que Becerra está trayendo para nosotros, precisamos parar, pensar y redireccionar nuestros pasos para nuestro camino. Allan Kardec, en los estudios, en las reflexiones, en las actividades y en las palabras y en las obras, a fin de que nuestra fe nos produzca la hipnosis mediante la cual el dominio de las sombras se establece sobre las mentes más débiles para submeterlas durante siglos a quimeras y sufrimientos. Y finalmente, voy a dejarlos con ese pensamiento final de la mensaje de unificación de Becerra de Meneses. Sea Allan Kardec nuestra bandera, no solo creído o sentido, divulgado o manifestado, sino también vivido, sufrido, llorado y realizado en nuestras propias vidas. Si en esa base resulta difícil que lleguemos a forjar el carácter espírita cristiano, que el mundo conturbado espera de nosotros y a través de la unificación. El amor de Jesús sobre todos, la verdad de Kardec para todos. Ese es el pensamiento, la importancia de ese espíritu que viene para nosotros, que fue dado la oportunidad cuando desencarnó de poder subir a esferas más altas. Esa fue una invitación directa de María a través de su mensajera Celina. Cuando llega el doctor Becerra de Meneses en el plano espiritual y es recibido por los espíritus superiores, con la gratitud, con la emoción en sus almas, por ver el espíritu Becerra de Meneses que había completado su misión de una manera belísima con Jesús, nunca desviando del propósito de servir. Y cuando se es dado esa oportunidad y Becerra de Meneses empieza a escuchar un sonido de almas, como que haciendo así para él millares de almas que él había ayudado, que se encontraban en el plano espiritual, y él empieza a llorar, porque era humilde y sentía que no merecía aquel tipo de homenaje que estaba pasando. Y él pide entonces, con mucho cariño, con mucha gratitud en la alma, que Celina pudiese pedir a María que lo permitiese se quedar en la tierra, con nosotros, con los que sufren, con los que piden por su ayuda, ayudando también al movimiento espiritista. Y Celina sale y vuelve después de unos minutos. Y como que letras doradas, eso que narra, que nos dice es Chico Xavier, porque cuando él estaba viendo esta escena, él puso relatar para nosotros que frases doradas se materializaban
en el plano espiritual de María diciendo que su pedido estaba siendo dado a él, que la oportunidad de seguir con nosotros hasta que no tuviese una lágrima en la faz de la tierra, estaba siendo dada ese trabajo para él. Es impresionante la preocupación, porque muchas personas piensan, bueno, cuando yo me quedo como un espíritu de luz, voy para las esferas más altas, pero la verdad es que aquel que trabaja con Cristo no consigue vivir bien sabiendo que hay tanto sufrimiento, que podemos servir, que podemos ser hermanos uno de nosotros, que podemos sí mantener el movimiento de unificación, de unión de la doctrina espírita entre nosotros, pero llevando adelante el propósito de servir con Jesús, solo con Él, para que nunca, nunca nos equivoquemos, para que mantengamos en nosotros, en nuestra alma, conscientes de que la única manera de vivir es sirviendo a nuestro prójimo. La importancia de Becerra de Meneses es traer de vuelta para nosotros la memoria de Allan Kardec y Jesús, para que nunca nos olvidemos de esto. Y más, siempre asina su Padre humílimo, el servidor mínimo de siempre, Becerra. Entonces, nunca, nunca nos sintamos órfanos, sin padres en la vida, porque Él se presenta como el papá de todos nosotros. Que podamos mantener la memoria, la imagen de Él siempre viva en nuestras mentes y corazones. Siendo así, Piedad, yo te paso la palabra más una vez, agradeciendo a todos de las Rutas de Luz, a todos ustedes por su paciencia y agradeciendo profundamente. Yo quisiera abrazarlos a todos, pero imposibilitada de hacerlo, yo mando a todos un beso muy grande y que Jesús pueda abençoar, a bendecir a todos ustedes. Mucha paz a todos. Bueno, querida Andrea, muchas gracias por tu conferencia, muy bonita, muy esclarecedora también. Entonces vamos a dar paso a unas pequeñas palabras de nuestro director de la casa. Muy buenas tardes para todas y todos, tanto quienes se encuentran en la plataforma como quienes estamos acá presencialmente en la institución Centro Espírita Ruta de Luz. Para nuestra querida Andreía, muchísimas gracias por esta extraordinaria cátedra de enseñanza que nos ha dado referente al doctor Becerra de Meneses. Personalmente, estoy muy endeudado con el doctor Becerra de Meneses, porque es mucha la ayuda que he recibido personalmente en la parte del cuerpo físico como también en la parte espiritual. Ha venido usted hablando algo muy bello sobre la unificación que el doctor Becerra de Meneses siempre nos exhortó. Y él nos decía, tomémonos de las manos y trabajemos juntos. Qué cosa tan linda. Nos estaba diciendo que es decir, no hay nacionalidades, no hay nada, sino es decir, trabajar unidos como hermanos por la causa de Jesús. Y en una de sus enseñanzas decía, un equipo espírita es un equipo de Jesús en acción. Muy lindo. Entonces, mi querida Andrea, en este momento reciba un fuerte abrazo en representación del Centro Espírita Ruta de Luz y este humilde servidor suyo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hasta pronto. Muchas gracias mismo. Marcelo también les envía un abrazo muy grande, está aquí con nosotros y por supuesto nosotros queríamos estar ahí presencialmente, pero no podemos. Y yo voy a decir que nosotros también nos sentimos muy endeudados por él porque recibimos siempre mucho de él y el amor no hay límites, es impresionante, ¿no?
Muchas gracias, Piedad, a tú también, a ti también. A ti, gracias por haber aceptado la invitación. Y también un saludo allá a Marcelo, que los queremos mucho. Damos un aplauso, sí. Y ahora vamos a darle paso a nuestro querido Johnny con el Evangelio en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a pararnos un momento, los que estamos acá presencial y los que están virtual también. Pónganse de pie porque es que están tan concentrados que el doctor Becerra de Meneses también quiere hacer que se estiren. Entonces nos estiramos un poquito también. Allá en sus casas también. Háganlo. Pónganse de pie, se estiran. Y así nos estiramos y también pues despertamos un poquito y la sangre también va recorriendo y fluyendo en nuestro cuerpo. ¿Para qué esto? Pues para que entremos en el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Evangelio según el Espiritismo. Si ustedes lo tienen, lo pueden sacar, lo pueden revisar. Vamos al capítulo 4. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y vamos a ir al... Perdón. Sí, nadie puede ver... y el ítem 4. Vamos al ítem 4, resurrección y reencarnación. Voy a presentar. Ahora que me vean. Listo, entonces, resurrección y reencarnación. Bien. El ítem 4 habla de que la reencarnación formaba parte de los dogmas de los judíos bajo el nombre de resurrección. Entonces, vamos a entrar a comparar lo que es resurrección y reencarnación. Allan Kardec, muy juiciosamente y muy estudioso, llega al ítem 17, vamos a estudiar del 4 al 17, dándonos ejemplos de lo que está en la parte bíblica y explicándolo acá en cada caso. Como es tan extenso, yo solo dejé la parte de los evangelios y vamos a ir. Por eso les dije que el que tenga el evangelio a mano lo puede ir consultando, porque finalmente pues lo que está acá está transcrito en el mismo libro, ¿no? Vamos a leer el evangelio que trae Allan Kardec en el libro del Evangelio según el Espiritismo y vamos a hacer el análisis como lo hizo Allan Kardec. Bueno, entonces en este caso vamos al ítem 5, es el caso de Jesús y Nicodemo. Esto se ve en la Biblia en San Juan 3, 1 al 12. Y dice así: había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, senador de los judíos, que vino a encontrar a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que viniste de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer si ya está viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le respondió: en verdad te digo, si un hombre no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo.
El espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo hombre nacido del espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede suceder eso? Jesús le dijo, ¿cómo? ¿Tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas? En verdad, en verdad te digo que no decimos más de lo que sabemos y que solo damos testimonio de lo que hemos visto. Con todo, no aceptáis nuestro testimonio. Pero si no me creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable de las cosas del cielo? Bien, entonces, este que es un poquito largo, lo desmenuza Allan Kardec en los siguientes ítems. Y dice Allan Kardec, estas palabras, si un hombre no renace del agua y del espíritu, que eso está por acá, han sido interpretadas, estamos en el ítem 7, han sido interpretadas en el sentido de la regeneración mediante el agua del bautismo. Cuando uno le pregunta a alguien que no es espiritista, que no es espírita, y le habla de ese tema, de una vez lo lleva a eso, a lo que es el bautismo. No obstante, el texto primitivo dice simplemente no renace del agua y del espíritu. En tanto que en otras traducciones las palabras del espíritu han sido sustituidas por el del Espíritu Santo. Lo que ya no se corresponde con el mismo pensamiento. Y entonces ahí empezamos a tergiversar el mensaje. Allan Kardec hace una nota también y explica que hay unas diferentes traducciones donde le acomodan, por decirlo así, la palabra santo, ¿sí? Y ya, pues, ya el mensaje empieza a ser tergiversado. Bien. Este punto fundamental se destaca en los primeros comentarios hechos sobre el Evangelio, lo que un día se verificará sin posibilidad de equívoco. Allan Kardec ya está mencionando que esto lo vamos a aclarar. Bien. En el 8 habla que para que se comprenda el verdadero sentido de esas palabras, es preciso referirse a la significación de la palabra agua, que no siempre habla en la sección que les propio. Entonces vamos a discriminar qué es agua. Los conocimientos que los antiguos tenían acerca de las ciencias físicas eran muy imperfectos. Empecemos por ahí. Creían que la Tierra había salido de las aguas. Y por eso consideran el agua como el elemento generador absoluto. El agua, ¿sí? Hoy sabemos que es el átomo, incluso unas partículas todavía más pequeñas. En ese momento el agua. En ese sentido, en el Génesis se lee, el Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, flotaba sobre la superficie de las aguas, que el firmamento se ha hecho en medio de las aguas, que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que el elemento solo aparezca. Que las aguas produzcan animales vivientes que nadan en el agua y pájaros que vuelen sobre la tierra y bajo el firmamento. Bueno, entonces, según esta creencia, el agua se había convertido en el símbolo de la naturaleza material, así como el espíritu era el símbolo de la naturaleza inteligente. Estas palabras, si el hombre no renace del agua y del espíritu, o en agua y en espíritu, significan pues, si el hombre no vuelve a nacer en su cuerpo y su alma. En ese sentido fueron comprendidas al principio. Por otra parte, esa interpretación queda justificada. Por acá. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. ¿Está? Por acá. Ajá.
Jesús hace aquí una distinción positiva entre el espíritu y el cuerpo. Lo que es nacido de la carne es carne, indica claramente que solo el cuerpo procede del cuerpo y que el espíritu es independiente del cuerpo. La frase, el espíritu sopla, vamos acá, el espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, puede entenderse como una referencia al Espíritu de Dios que da la vida a quien quiere, o bien al alma del hombre. En esta última acepción, la frase no sabes de dónde viene ni a dónde va, significa que no se conoce lo que ha sido el espíritu ni lo que será. Si el espíritu o el alma fuesen creadas al mismo tiempo que el cuerpo, se sabría de dónde vino, puesto que conoceríamos su comienzo. Sea como fuere, ese pasaje es la consagración del principio de la preexistencia del alma y por consiguiente de la pluralidad de las existencias. Y ahí terminamos la explicación de esto. Ahora vamos con esto. Juan Bautista y Elías. Mateo 11, 12 a 15. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se toma por la violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Hasta Juan, todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron. Si queréis comprender lo que os digo, él mismo es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. A ver, y vamos al punto 11. Si bien el principio de la reencarnación es expresado en San Juan, podría en rigor ser interpretado en un sentido puramente místico. No sucede lo mismo en este pasaje de San Mateo, el que estamos viendo, el que no hay posibilidad de equivocarse. Él mismo es Elías, el que iba de venir. Aquí no hay figura ni alegoría y es una afirmación positiva. Desde el tiempo de Juan Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se toma por la violencia. ¿Qué significan esas palabras? Puesto que Juan el Bautista vivía aún en ese momento, Jesús las explica al decir, si queréis comprender lo que os digo, él mismo es Elías, el que iba a venir. Ahora bien, dado que Juan no era otro más que Elías, Jesús hacía alusión a la época en que Juan vivía con el nombre de Elías. Hasta el presente, el reino de los cielos se toma por la violencia. Es otra alusión a la violencia de la ley mosaica, que ordenaba el exterminio de los infieles para ganar la tierra prometida. El paraíso de los hebreos, mientras que según la nueva ley el cielo se gana mediante la caridad y la dulzura. Después añade, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esas palabras que Jesús repite con tanta frecuencia expresan claramente que no todos se hallaban en condiciones de comprender ciertas verdades. Y después más adelante estudiaremos quién era Elías y por qué Juan. Más adelante, porque este estudio no termina hoy. Seguimos con el estudio. Vamos con Isaías 26, 19. Otro pasaje y dice, aquellos de vuestro pueblo a quienes hicieron morir, vivirán de nuevo. Los que eran muertos en medio de mí, resucitarán. Despertad de vuestro sueño y cantad alabanzas a Dios, vosotros que habitáis en el polvo. Porque el rocío que cae sobre vosotros es un rocío de luz, y porque arrasaréis la tierra y el reino de los gigantes. Bueno, en este pasaje de Isaías también es muy explícito. Aquellos de vuestro pueblo a quienes hicieron morir, vivirán de nuevo. Si el profeta hubiera pretendido hablar de la vida espiritual, si hubiese querido decir que aquellos que habían sido ejecutados no estaban muertos en espíritu, habrían dicho, aún viven y no vivirán de nuevo. En el sentido espiritual, estas palabras serían absurdas,
puesto que implicaría una interrupción de la vida del alma. En el sentido de la regeneración moral, sería en la negación de las penas eternas, puesto que se establece en principio que todos los que están muertos revivirán. Ahora, Allan Kardec está diciendo, en este caso también, que la palabra resurrección y la palabra reencarnación etimológicamente era la misma. Entonces, en las traducciones las convertimos en resurrección, o se convirtieron en resurrección, cuando realmente eran reencarnación. Vamos a Job. Job 14, 10 y 14. Antiguo Testamento. Pero cuando el hombre ha muerto una vez, cuando su cuerpo separado de su espíritu es consumido, ¿en qué se convierte? Si el hombre ha muerto una vez, ¿podría revivir de nuevo? En esta guerra en que me encuentro todos los días de mi vida, espero que llegue mi cambio. En el libro del Evangelio según el Espiritismo hay 3 traducciones de diferentes versiones de la Biblia. Lo podemos estudiar más adelante. Pero bueno, acá está hablando otra vez, Allan Kardec explica que el principio de la pluralidad de existencias se encuentra claramente en estas versiones. Dice, no se puede suponer que Job pretendía aludir a la regeneración por medio del agua del bautismo, que por cierto no conocía, pues porque Juan Bautista fue posterior a Job, ¿cierto? Ya por lógica, ¿no? Si el hombre ha muerto una vez, ¿podría revivir de nuevo? La idea de morir una vez y de revivir implica la de morir y revivir muchas veces. La versión de la iglesia griega, que es otra traducción, es más explícita porque dice, si eso es posible, al concluir los días de mi existencia terrenal, esperaré, porque volveré de nuevo aquí. Es decir, volveré a la existencia terrenal. Es tan claro como si alguien dijera, salgo de mi casa, pero allá regresaré. En esta guerra que me encuentro todos los días de mi vida, espero que llegue un cambio. Job pretende, evidentemente, referirse a la lucha que sostenía contra las miserias de la vida. Espera un cambio, es decir, se resigna. En la versión griega, esperaré parece aplicarse más bien a una nueva existencia. Cuando mi existencia terrenal haya concluido, esperaré, porque volveré de nuevo aquí. Job parece colocarse después de la muerte en el intervalo que separa una existencia de otra y dice que allí aguarda el momento de volver. Listo. Entonces, explica Allan Kardec. Así pues, no cabe duda de que bajo el nombre de resurrección, el principio de la reencarnación era una de las creencias fundamentales de los judíos. Clarísimo. Y que ese principio fue confirmado por Jesús, así como por los profetas de una forma o de una manera formal. Con todo, a esa autoridad, desde el punto de vista religioso, viene a sumarse desde el punto de vista filosófico la de las pruebas que resultan de la observación de los hechos. De los efectos queremos remontarnos a las causas. La reencarnación aparece como una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley natural, de lo que se está estudiando también en el libro de los espíritus, que los invitamos en el estudio del libro de los espíritus. Solo la reencarnación puede decir al hombre de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. En conclusión, sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, la mayoría de las máximas del Evangelio son inteligibles. Por esa razón dieron origen a interpretaciones tan contradictorias, y ese principio es la clave que habrá de restituirles su verdadero sentido. Este fue rápidamente el Evangelio del día de hoy, porque siempre era extenso. Sin embargo, fue, digamos que, muy resumido. Lo pueden estudiar, lo pueden otra vez leer, verificar. Hay que leer, releer y analizar esos conceptos. No nos quedemos con lo que yo estoy hablando acá. Estudiémoslo nosotros en nuestras casas. Meditemos eso y acordémonos de lo que estaba diciendo Allan Kardec.
Y así pues yo creo que vamos a sacarle mucho el jugo, el zumo a estas enseñanzas. Muchas gracias por haberme permitido dar el evangelio el día de hoy. Y ahora ya. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Mirar el chat. ¿Sí tienen alguna? Desde el punto de vista de una pregunta, cuando la iglesia dice no te bautizo, cuando bautizan a los niños, ahí están dando una mala interpretación para condiciones educativas. Voy a volver a decir la pregunta porque tal vez acá no escucharon. Acá nos están preguntando que si en la iglesia cuando dicen yo te bautizo, esa interpretación del agua es una, pues lo está diciendo Allan Kardec, es una interpretación que se dio a través del tiempo con las traducciones de la Biblia y eso convirtió un dogma, que es un dogma de la iglesia, que de hecho eso es ¿cómo es que un sacramento, que es el bautismo? Pero es un dogma que tiene la iglesia, en este caso la iglesia católica. Hay otras ramas del cristianismo que también bautizan y hablan de lo del bautismo, pero es la interpretación que se les dio. Se le dio una interpretación en ese sentido. Allan Kardec en este momento está dándonos la claridad de lo que se refiere al agua, cuando dice que el agua era como el principio material y el cuerpo, que de hecho el cuerpo es constituido por agua, más de su 70%. Pues digamos que en su explicación el Maestro Jesús estaba hablando muchas cosas, pero él mismo lo dice, si no me entienden las cosas terrenales, ¿cómo quieren que yo les hable las cosas del cielo? Yo no veo preguntas. ¿Ya? ¿No es más? La conferencia, bueno, hacen preguntas, la pueden sí ver en Facebook, como están preguntando. Creo que sí quedó grabada, sí está grabada. Y ya, no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar. Yo voy a hacer la oración y cerramos. Bueno, pues le dejamos entonces a Germán para que nos muestre el video de la promoción de la conferencia del próximo sábado. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a hacer la oración de cierre. Cerramos nuestros ojos. Le agradecemos a Dios, al mundo espiritual, a los guías espirituales de la Casa Espírita Rutas de Luz, por habernos dado la oportunidad de aprender, de expresarnos en este recinto, de que todos hayamos analizado y estudiado a nuestro hermano Becerra de Meneses, los conocimientos, el ejemplo que nos dio Becerra de Meneses, el médico de los pobres, al que le pedimos por todos los enfermos que están acá, los que tenemos en nuestro libro apuntado. Sabemos que él está muy pendiente de esta casa espírita, a todos los guías espirituales para que nos ayuden con los enfermos, con todos los que necesitan ayuda y a nosotros mismos con nuestras oraciones, aportando al mundo espiritual con nuestras buenas energías, para que esas energías sean unas energías que ayuden y ayuden a que los enfermos sean liberados de su enfermedad. A un Dios sabemos
Sabemos, Padre Celestial, que si a veces sufrimos o tenemos alguna enfermedad, es por motivo propio, porque nosotros generamos esa causa. No obstante, esa enfermedad realmente puede ser más bien una cura para nuestro espíritu, para doblegarnos, para humillarnos, para ser mejores, para ser más conscientes, para poder analizar en qué estamos fallando. Entonces, si la enfermedad es una bendición, bendito seas, Padre Celestial, por dárnosla, por permitirnos esta, eh, este tipo de experiencias y que seamos ejemplo para todos aquellos que necesitan de otros, que necesitan de nuestras experiencias, de nuestra resignación, que nosotros seamos el bálsamo de las almas que necesitan ayuda, de estos seres espirituales que no conocen de la parte espiritual, que muy equivocados están. Nuestro comportamiento, nuestra resignación nos ayuda a mejorar, nos ayuda a mejorar a nuestros compañeros de existencias, que seamos el ejemplo para estos otros hermanos que están muy necesitados porque no tienen la luz, no tienen la luz espiritual que encuentran acá. Queridos hermanos, en este día, elevando el pensamiento al Padre Celestial, le imploramos por todos los necesitados del mundo, por todos los necesitados de los países pobres, los niños que no tienen que comer, por todos los necesitados que padecen hambre y no lo pueden manifestar porque no son mendigos de profesión, porque necesitan nuestras ayudas, también material, nuestras oraciones y nuestros votos de buena paz a todos mis hermanos, que así sea.